Si vos tenés solamente 9% de las reservas que necesitas en casos de grandes de potencial, es un nivel bajo históricamente para Argentina, y la gente te empieza a demandar dólares, todos vamos a hacer la cuenta cuánto dura. Eso es un fracaso completo del esquema cambiario. Eso es otra cosa, eso es te salió mal, porque la flotación te salía bien si estaba cerca del medio de la banda. La flotación, si llega al techo y el Banco Central vende dólares sin tener muchos dólares y con el Fondo Monetario que no quiere que vendas dólares, es un fracaso. Bueno, ¿qué estás viendo? A mí un poco el equipo económico me desconcierta. Por un lado dice es la flotación del tipo de cambio, sube, y después está el presidente diciendo que hay una corrida y que hay una conspiración y demás. Yo pondría un contexto general, creo que el gobierno cometió una cantidad de errores desde el punto de vista económico y se suman algunos problemas políticos. Para ponerlo primero en porcentaje, diría 60% problemas económicos de la gestión, de errores de gestión, y 40% de problemas políticos. De esos 40 problemas políticos, 20% por mala capacidad del gobierno de negociar lo que era posible negociar, y 20% de irresponsabilidad fiscal de la oposición. Pero el gobierno ese 20% toma como que fuera el 100%, como que todo es un problema cuca, todo es un problema digámosle así, de los proyectos fiscales, y no se hacen cargo de los problemas económicos, que nacen desde el día siguiente al acuerdo con el fondo. En vez de tomar el acuerdo con el fondo como un leverage muy importante, que le dieron 12.000 millones de dólares, y que implicaban desde el día siguiente prácticamente empezar a comprar dólares dentro de la banda y cumplir las metas, ellos tomaron decisiones contrarias. Decir, bueno, vamos a comprar dólares solo si va al piso y estamos seguros que va a ir al piso. Y después una declaración que pasó en su momento sin pena de gloria ni gloria, pero fue una declaración muy mala del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, que dijo, no necesitamos dólares, nos sobran las reservas. Sí. Entonces, acababan de firmar y sacarle al fondo 12.000 millones y al día siguiente deciden incumplir con lo firmado. Eso, ¿vos pensás que es gratuito? Eso fue una cachetada al fondo y una cachetada al mercado, porque no solo que es el acuerdo con el fondo, el mercado en general y la inmensa mayoría de los analistas creen que el Banco Central necesita comprar dólares. En el acuerdo firmado con el fondo hay un sendero de hasta 2030 donde el Banco Central tiene que comprar 80.000 millones de dólares. Y estos tipos arrancan diciendo nos sobran los dólares. Bueno, ahí empezaron los problemas. Obviamente no fue al piso de la banda, vos les afuriás y todo perfectamente calculado que va al piso, otros economistas, Di Stefano, ya no sé, el otro de acá y lo de allá, y Ramiro Castiniera y todos, y Federico Domínguez, todo, no hay ninguna duda que va a ir al piso de la banda, y todo eso se fue al demonio, y terminan comprando dólares a 1.250 y 1.300. Entonces, claramente las cosas no están yendo como decía el gobierno, y esa es la raíz del problema cambiario. Y después, por supuesto, se agrega el ruido político por el mal manejo del gobierno con la oposición y por una oposición que es fiscalmente irresponsable. Ahora, Gabriel, déjame hacerte un contrapunto ahí. Obviamente, el gobierno firma un acuerdo con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario tiene una visión tradicional, digamos. La sabemos de memoria, ¿no? Cuando te pone esa meta de reservas, te dice que el Banco Central puede intervenir, comprar dentro de las bandas para cumplir esas metas de reserva y que la meta de reserva va a ser la nueva ancla de esta fase del programa económico, diciendo que es lo más importante. Entonces, y además te ponen el staff report que la Argentina tiene un tipo de cambio apreciado entre 15 y 25%. Entonces, lo que te está diciendo el Fondo Monetario es, quiero que compren dólares, acumulen reserva y obviamente a un dólar más alto. Porque si empieza a comprar a un ritmo, era una meta muy exigente, entre mediados de abril y mediados de junio, 4.000 millones de dólares, te decía un tipo de cambio más alto, ¿no?
ese era el manual del fondo y está claro cuál es. El gobierno sale a decir, bueno, no tomamos ese manual, porque dice, vamos a priorizar la desinflación, porque obviamente ese esquema era con mayor inflación, ¿no? Y sobre todo la prueba ácida, ¿no? De vos salías del cepo, unificabas el mercado cambiario, cuánto había de traspaso a precio. El gobierno hace una cosa estrafalaria diciendo que va a ir a 900 pesos, que si hacemos la base monetaria sobre la reserva que nos dio el FMI y demás, estamos en 600 pesos, bueno, que va a tocar el piso, todas esas cosas, que obviamente uno la piensa en términos de formar expectativa, diciendo bajen, a lo que subieron un poco los precios, bajen, el dólar sube, baja. Priorizó la desinflación. Vos decís, bueno, fue un error. Bueno, visto a hoy, el gobierno te puede decir, y mirá los datos de inflación y estamos con los datos de inflación que estamos. Y fuimos a un tipo de cambio flotante. El Banco Central no vendió un solo dólar. Y Mira, bueno, está flotando. Ahora hay menos dólares de oferta. La demanda sigue firme porque las importaciones, los viajes al exterior, pues el dólar estaba muy barato y bueno, y hay un dólar más alto. Es el ajuste de mercado, así flota la moneda. Sí, pero yo creo que no, el gobierno disimula, pero para mí no es así. No es así, Maxi, por varias razones. Digamos, vos tenés, primero que no existe tal cosa como súper libre flotación porque vos intervenís en los futuros, intervenís con la tasa de interés, o sea, no es que no es que es libre. Se llama flotación libre, más o menos. Pero aparte tenés el techo, enseguida. Aparte, si vos me dijiste, tardaron 8 meses en hacer el acuerdo con el fondo, ¿y por qué no previeron entonces una compra de dólares más baja? ¿Por qué se metieron en ese brete de asumir compromisos que a los 2 meses no los cumplen? ¿Vos pensás que eso es gratuito? ¿Vos pensás que los inversores no ven esos temas? Sí los ven. Y no solo porque los inversores no piensan que era una meta estrafalaria del fondo. Yo te mandé ahora recién por WhatsApp un cuadrito donde decimos, che. No, yo usé el término estrafalario en la idea que tenía el equipo económico de que iba a tocar el piso de la. Pero ¿cómo queda la credibilidad del gobierno cuando te aseguraron que iba al piso? Y obviamente la credibilidad está dañada, ¿Y qué significa una credibilidad dañada si el dólar va al techo? Porque el dólar nunca debería llegar al techo, porque financieramente jamás te conviene que llegue al techo. Cualquiera que llegue al techo y es un inversor con un mínimo de sofisticación, vende dólares y se pasa a tasa, si sabe que va a haber un techo que el Banco Central va a cumplir. Si llega al techo, quiere decir que hay inversores que dicen, yo no sé si este techo va a durar. Ah, bueno, entonces entras en un problema donde las cosas hay que ver cómo terminan. Porque si el Banco Central, que el Banco Central, en vez de comprar dólares, tiene que salir a vender dólares, porque llega al techo y tiene tan pocos dólares, yo calculo 10.000 millones de dólares que puede intervenir contra una masa de 120.000 millones de pesos equivalentes en el techo. Entonces, si vos tenés solamente 9% de las reservas que necesitas en casos de grandes de potencial, que es un nivel bajo históricamente para Argentina, y la gente te empieza a demandar dólares, todos vamos a hacer la cuenta cuánto dura. Eso es un fracaso completo del esquema cambiario. Sí, no es flotación, no es nada, eso es otra cosa, te salió mal, porque la flotación te salía bien si estabas cerca del medio de la banda. La flotación, si llega al techo y el Banco Central vende dólares sin tener muchos dólares y con el Fondo Monetario que no quiere que vendas dólares, es un fracaso. Exactamente. A ver, justamente lo que estamos diciendo, viste, antes de que vos te sumas, digamos, que la idea de una banda cambiaria es para que no llegue al techo de la banda, digamos, sino que efectivamente se venda antes de llegar al techo de la banda. Pero déjame encuadrar un temita, ¿no? Porque yo estoy tratando de explicar, nosotros todo el tiempo dijimos, hay que acumular reservas porque es la forma de bajar el riesgo país, de generar confianza y demás, se vio y demás. Pero el equipo económico tuvo una visión, algunos dicen dogmática, yo creo que también pragmática, porque trató de cortar el pass-through y se jugó totalmente a reconstituir la confianza de que entren capitales, lo que fuera, que la cuenta capital te salve, que salgan los dólares del colchón, lo que fuera.
viendo que en todos los procesos electorales, con cepo, sin cepo, con Macri en 2017, con lo que fuera, siempre hay una dolarización preelectoral y que por el otro lado te adelantaste todos los dólares de la cosecha gruesa al primer semestre y demás. Entonces, está este equilibrio de mercado. Ahora, voy al punto de vuelta, ¿no? Y ahí veo en el chat, piensen, muchachos, traten de la famosa fuga de cerebro de los 90 no la trasladen acá, digamos, porque unos dicen, cuando trato de hacer el contrapunto, dice, te ensobró Milei, lo que fuera. Cuando escucharon lo que dijimos de los militantes, las payasadas, de todas las cosas previas a este comentario, y del otro lado están los que dicen, es Massa, Rubinstein, lo que sea. Estamos pensando. Entonces yo sé que pensar les disgusta y los incomoda y lo dicen inmirable y demás, pero estamos en récord de conectados esta mañana, así que esta tarde. Así que, digo, si quieren pensar, sigan. Si no, ya está. Váyanse a ver lo que les guste y les entretiene de un lado y del otro. Y los que les hace sentirse orgasmeados, digamos, que tienen el éxtasis ahí y demás y se sienten que están en su máximo y en su apogeo, digamos. Y profundicen mi preocupación por la fuga de cerebro de los 90, que fue el inicio de la fuga de cerebro en la Argentina y hoy sigue reproducida acá en el chat. Vuelvo. Vos estás diciendo que fracasa un esquema cambiario, claro, porque el gobierno piensa que vos tenés que ir a la elección con un tipo de cambio bajo. Y uno puede decir, mirá, la verdad que en algún momento, si vos hiciste los deberes desde el punto de vista fiscal, ordenaste las cuentas, sacaste todo el descalabro que te dejó el gobierno anterior, y bueno, en algún momento tenés que animarte a tener un tipo de cambio que equilibre en el mercado. Y ese tipo de cambio, seguramente, la oposición hace 10 minutos estaba pidiendo, vemos cómo crujen las economías regionales, cómo cruje la industria, los problemas que hay. Yo sé que esa va a ser la discusión después de la elección. Si no entran capitales y seguís con tipo de cambio flotante, se sacarán las bandas y se equilibrará en algún momento el tipo de cambio. ¿Vos crees que el dólar en la Argentina, si toma un curso, si el gobierno no se asusta, si el gobierno no empieza a meter mano por acá, a vender dólares por allá y demás, vos crees que el mercado no le puede poner un techo al dólar? Que la Argentina, pese a que ordenaste muchas cosas desde el punto de vista macro, sigue con lo mismo de siempre, que el dólar es un camino de ida. Bueno, el dólar, a ver, suponete que el gobierno dijera, bueno, no hay más bandas. Desde ya que el piso de la banda ya murió, nadie piensa que el dólar va a bajar a 9.50. Pero por suerte que murió, porque ese era un pensamiento estrafalario. Bueno, entonces banda ya no existe, lo que existe es un techo, y es un techo que yo considero que es un techo frágil. Ahora, yo creo que el gobierno ahora lo tiene que sostener sí o sí, porque si el gobierno dice, bueno, no, mira, a la primera de cambio nos retiramos, va a ser claramente a la defensiva. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Yo te digo porque lo ves, la misma gente que estaba súper tranquila, al minuto te llama por teléfono, che, tengo compradores, y entonces empieza la profecía autocumplida. La demanda de pesos se puede destruir. Cuando yo te digo que hay 120.000 millones de pesos medidos en dólares, que es el doble de lo que había hace un año y medio, que había 60.000, lo que te está diciendo que hay una masa monetaria en pesos muy grande, que sí se asusta, más allá del equilibrio fiscal, más allá de si le gusta a Milei o no le gusta a Milei, sí se asusta, te lleva el dólar a cualquier valor, puede ser 1.500, 2.000, ¿hasta cuándo llega el dólar? Hasta que alguien... tomando la base monetaria o el M2, que es la base monetaria más las cuentas a la vista no remuneradas, caja de ahorro y cuenta corriente. Estás tomando la deuda en pesos, que se renueva todos los meses. Te tomo los activos monetarios, la cosa que puede querer convertir. ¿Qué es lo que se puede convertir en dólares? Los billetes que vos tenés en el bolsillo, los depósitos que tenés en el banco y los bonos que tienen los fondos comunes de inversión, la compañía de seguro y las personas. Eso es lo que puede querer convertirse en dólares. Esa masa de maniobra, que en Argentina llevó a corridas horribles como las del tequila del 20%, que en ese momento vendiste dólares a lo pavote, estabas en convertibilidad plena. Ahora, como no tenés muchos dólares, si vos dejás de vender dólares, ¿cuándo se acomoda?
cuando hay un overshooting importante y el mercado dice, bueno, ahora sí, el central va a intervenir. Pero eso puede ser a 2.000, a 2.500, cualquier valor. No hay un valor cercano que es un límite claro, porque la dinámica es así. Después, por supuesto, va a bajar cuando intervengan. Pero quiero decir que si se retirara hoy el Banco Central, sería una mala decisión, porque sería decir, bueno, no cumplimos nada de lo que dijimos. Dijimos que a 1.450 íbamos a vender y llega a 1.450 y nos borramos. Vos no podés hacer eso. No, ahora Ahora, ya no. Ahora ya no. seguramente, si aguantan hasta las elecciones, que yo creo que sí, deberían poder aguantar, después de las elecciones se abre un terreno donde ellos pueden decir, bueno, nosotros vamos a un esquema más libre porque nos encanta la Totalmente. libertad. Y en ese esquema más libre, en el fondo va a ser una flotación administrada. ¿Por qué administrada? Porque cuando llegue un valor que no les guste, por ejemplo, 1.500, 1.700, el valor que vos quieras, va a haber señales y va a haber intervenciones para decir hasta acá llegan, muchachos. Ahora eso para mí no está mal. Eso fue en el 2002, cuando estábamos con la Bania y el dólar estaba en 3 y después pasó a 3.50 y después se fue a 4. Nosotros intervinimos a lo pavote y terminó en 3 y siguió 3 durante varios años, porque vos tenés que ponerle un límite al pánico y en ese momento había pocos pesos, ahora hay muchos más pesos. ¿Pero por qué? Porque el pánico tiene una dinámica que se retroalimenta y ya nadie piensa más nada. Vos pensás que la gente va a hacer las cuentas Sí, sí, fiscales. aunque vos restrinjas muy fuerte la oferta de pesos o suba los encajes, es decir, que generes una restricción grande en todo el sistema, si se te cae la demanda de peso y todo el mundo... Te doy un claro, ejemplo histórico, el ejemplo histórico más tremendo. Hiciste el plan Bonex, sacaste todos los depósitos del sistema sí. y el dólar se te fue de 1.300 a 6.000 en un mes y medio. De 1.300 a 6.000 en un mes y medio. Apenas tuviste que devolver un poquito de pesos para que paguen impuestos, el dólar se te fue al demonio y la demanda de pesos se te pulverizó. Entonces vos no podés confiar, por eso no flotás claramente, por eso el gobierno nunca quiso sacar el cepo o flotar claramente, ahora se vio obligado a hacer un poco estas cosas, pero no es el fin del mundo, simplemente que no está preparado el equipo económico y nunca la va corriendo de atrás. O sea, las cosas no le salen como quieren y cambian el discurso y se reacomodan. Y lo dejo Martín, yo creo que el equipo económico en lo que se equivoca, primero, obviamente no, fueron cuando hablan de las tres anclas, una de las anclas era la cambiaria, ¿no? El tipo de cambio nominal como ancla, eh, que, bueno, que en algún momento, por suerte, lo tenías que levantar, digamos, y todo el mundo sabía que era un camino de ida a una crisis, ¿no? El crawling peg. Imagínate con crawling peg cuando te quedas sin dólares. Ahí el Banco Central vende y ahí eso dispara la crisis. Fuiste a un esquema que a mí me parece que es mucho mejor, el de flotación cambiaria. Ahora, para eso tenés que fortalecer también el mensaje de la flotación cambiaria y no generar, se me cayó la demanda de peso porque me están haciendo una conspiración o porque esto o por lo otro. Entonces, porque si no estás mostrando la hilacha de que tenés mucho miedo. O intervengo en futuro a la primera de cambio y juego a full. Me parece bueno, como vos decís, yo creo que el fondo no quería tampoco banda cambiaria, digamos, porque la banda cambiaria lo que hacen es esto, digamos, ¿no? que en algún momento vos flotás, pero al mismo tiempo, si tenés que defender la banda cambiaria y estás en un problema. Martín. Sí, Gabriel, me hago eco de lo que dice Maxi, viste, siempre que vos participás, mucha gente salta con eso, de lo de masa y demás, y me parece que la verdad que lo valioso es que lo que dice la persona, o sea, puede tener razón o no, no importa qué hacía antes y eso, o sea, capaz que lo que decís es así, está perfecto, o haces un muy buen punto desde el punto de vista de la economía, independientemente de lo anterior, que es otro tema. Por otro lado, creo que estoy de acuerdo lo que decís de que tal vez el gobierno sobrevendió expectativas o relatos y decía que iba a pasar una cosa y después cuando eso no pasaba, trata de acomodarla o echarle la culpa a la oposición o lo demás. O sea, creo que en esa comparación de lo que el gobierno vendió con lo que viene pasando, digamos, hay una brecha que debe reconocerse.
Pero también, por ejemplo, yo veo, justo me apareció ayer y me llamó la atención justo que te encuentro hoy porque veo, por ejemplo, tu entrevista en Infobae está titulada, por ahí te exageraron, ¿no? Pero entrecomillado, el gobierno falló, dólar caro, inflación alta y medidas incumplidas. Ese es el título que entrecomillado de tu entrevista de ayer de Infobae. Cuando lo vi me llamó la atención porque digo, dólar caro, inflación alta, medidas incumplidas, bueno, puede ser, perdón, metas incumplidas. Puede ser, digamos, que la meta de reserva no se cumplió, pero lo raro es que el que digamos, te aprueba o desaprueba, aprobó y cambió la meta. Entonces, bueno, por ahí también metas incumplidas no, pero sacando la comparación con el relato del gobierno que dijo va a pasar esto, vamos a ir al piso de la banda y eso no pasó, o alguna cosa, ¿estás de acuerdo con tu textual de que el dólar está caro y la inflación está alta? No, eso no lo dije yo, es un título que pusieron ellos y que seguramente, viste cómo son los títulos, yo no los puedo manejar. Pero lo que yo dije, mirá, por un lado, yo lo felicité al gobierno cuando obtuvo el acuerdo con el fondo, públicamente, y además incluso escribí a Caputo, a Bausilia, a Furiase, al equipo económico, porque obtener 12.000 millones de dólares de contado con el fondo, me la pasé un año y pico tratando de obtener algo y no lo logré, y ellos lo lograron. A mí me parece que era muy importante porque era la manera de terminar con la brecha cambiaria y de levantar el cepo. Lo hicieron a mitad de camino, pero bueno, era muy importante obtener la ayuda del fondo. Lo que pasa es que una vez que obtenés la ayuda del fondo, tiene que ser para ser usado para el leverage de lo que tenés que hacer. Y si vos mismo te comprometés con el fondo en la época de liquidación de divisas a comprar, que es lo que está establecido, comprá. Fíjate que al final llegamos al peor de la situación. Hubieran comprado 4 o 5 mil millones de dólares, el dólar se hubiera ido de 1.300, con 4 o 5 mil millones de dólares más. Ahora tenés el dólar arriba de 1.300 sin esos dólares. Entonces, te falló. Ahora, yo tampoco, el tema del dólar alto, por suerte ahora... Perdón, pero ¿por qué ves como algo negativo tener el dólar arriba de 1.300? ¿Por qué No, yo no lo veo negativo. No lo veo negativo. A mí me preocuparía si el dólar estuviera a 1.000, sin dólares y consumos para las empresas. A mí eso me preocuparía muchísimo. No, lo veo positivo porque bueno, tenés un dólar real hoy en valor de 93 contra el 70 que hubiera sido si el dólar iba al piso, que era completamente inviable. Ya el 93, y contra el 78 que te dejó, 79 que te dejó Massa. Bueno, o sea, está bueno eso. Es una ganancia cambiaria inesperada, pero bienvenida sea, y en forma pragmática hay que defenderla. Por eso yo digo que aprovechen esto para defender. El problema que no solo tenés para defender, y el problema que tenés es que te quedó el techo muy bajo en términos de que cuando tenés que salir muy cerquita no se vuelva a apreciar, y tenés que el Tesoro tiene que seguir comprando dólares porque el riesgo país sigue siendo muy alto, y tenés que el Banco Central tiene que comprar dólares porque las reservas son muy bajas, el de 1.450 no te resiste. Entonces, tenés que cambiar el esquema cambiario, que no está mal que lo quieras cambiar, estaría bueno que lo reconozcan, pero que se preparen para eso. Que se preparen para cuando hicieron las bandas cambiarias con Amílcar Collante, hicimos hay una estimación y un gráfico donde decíamos que el techo de la brecha era el piso del corredor promedio de dólar de los últimos, no me acuerdo cuánto era, pero te quedaba exactamente el techo de la brecha muy bajo, digamos, ¿no? Y por eso ese era un problema, porque uno no dice que un dólar a 1.400 tal vez sea un dólar correcto, 1.400, otros dirán no, dólar 1.600 para que tenga cierto margen de competitividad si querés abrir la economía totalmente y demás. Pero claro, pero si pones ese el techo de la brecha y cómo se va a acomodar justo ahí el dólar. Bueno, vos tenés que tener un esquema que te permita tener un tipo de cambio real relativamente alto o no muy bajo, porque la economía puede ser que no se pueda acomodar, que es lo que estamos viendo. Dificultades, tuvieron que bajar las retenciones al campo, están mal las economías regionales, hay un montón de empresas con problemas que no se pueden acomodar a este dólar, o al dólar que había hace 10 días, y entonces vos tenés un problema por ese lado, y tenés que tener un esquema también donde no puedas
digamos, tener pánico. Por eso yo en su momento decía que la banda tenía que ser entre 1000 y 2000, no entre 1000 y 1400. Pero no importa. El tema es que vos tenés que tener un esquema que permita llevar todo eso adelante. Si vos te emperrás en el esquema de una banda y decís que tiene que ir al pillo y todo eso y después te equivocás, bueno, vas perdiendo credibilidad, pero bienvenido sea que hayan sido pragmáticos y que hayan comprado dólares a 1250, seguramente porque el fondo también les dijo, flaco, así no va. Pero bueno, bienvenido sea eso, pero ahora ellos tratan de mostrar toda una solvencia y una tranquilidad que no es la que percibe el mercado, porque el mercado ve que las cosas se le fueron un poco de las manos. Martín, la última para Gabriel. Sí, Gabriel, ¿cuál es tu visión respecto de la evolución de la deuda pública? Viste que hay muchas visiones diferentes sobre cómo se contabiliza, si aumenta, si se reduce, si vos mirás el consolidado del Banco Central y el Tesoro, en función de lo que decías hace un rato de esos pesos que podrían ir contra el dólar, que veías ese aumento. ¿Vos tenés en cuenta el consolidado, digamos, la reducción de los pasivos remunerados, o lo ves por PBI, o cómo haces esa cuenta? No, la deuda pública no es el problema, no está aumentando la deuda pública sobre PBI, es la mejor manera, agarrar la deuda del Banco Central, la deuda del Tesoro, solo con privados, dejando de lado el sector público, solo con privados, y en verdad hay que netear la de las reservas del Banco Central, porque parte de la deuda a veces es para comprar reservas, y verás que no hay un problema, y no, el gobierno no lo está aumentando eso, no veo el problema por ahí. Fíjate que yo te hago una diferencia entre eso que es la deuda pública, que el principal problema que tiene es la dificultad del rollover derivado de que no podés bajar el riesgo país, con el otro problema que es los activos monetarios que pueden llegar a querer, los activos en pesos que pueden llegar a potencialmente querer convertirse en dólares. Ese es el problema, no la deuda pública. Pero justamente se enlazan las cosas porque para que las cosas vayan bien, tendrías que tener muchas más reservas, tanto para defender el peso como para asegurar a los bonistas que la situación argentina financiera es sólida y por lo tanto el riesgo país puede bajar porque no hay problemas en demandar bonos. Esa es toda la parte económica. Por supuesto, puede estar la parte política, el riesgo de que haya una oposición que en un futuro pueda querer despoltear, lo que sea. Pero si vos estás sólido económicamente en tu programa, porque tenés muchas reservas, y podés entonces tener un esquema cambiario correcto y tenés reservas para pagar tranquilamente los bonos que van venciendo si es necesario, bueno, en ese esquema las cosas van mucho mejor. Hoy tenés una doble fragilidad. No podés bajar el riesgo país y en parte porque te faltan reservas y no podés bien defender el peso en parte porque te faltan reservas. Entonces, bueno, la clave de comprar reservas era muy importante y el gobierno la menospreció y ahora va a tener que empezó a rebobinar, pero de a poco. Y bueno, ahora va a tener que rebobinar más fuerte. Te hago la última respecto a los pesos que pueden correr al dólar, ¿no? Porque me parece que vale ahí una aclaración. Lo que hemos visto con la deuda en pesos fue un desarme muy grande en la época de Macri, porque tenía 5 puntos del PBI, 25.000 millones de dólares de deuda en pesos de corto plazo en manos de no residentes, que obviamente en algún momento necesitaban cerrar posiciones, porque estaban haciendo carry trade, estaban haciendo tasa en pesos para llevarse los dólares, y bueno, generaron una corrida que se llevó puesto el programa económico de Macri. Hoy eso no lo tenés. De hecho, parte de ese rezago quedó después, no sé, 5.000 millones de dólares en el inicio de la gestión del gobierno anterior, cuando estaba Guzmán de ministro de Economía, y fue también lo que le presionó a la brecha cambiaria, ¿no? Que ordenaba la salida ¿no? Hoy eso no lo tenés. No tenés prácticamente no residentes en bonos en pesos. Tendrás Sí, 1.000 millones de dólares. Nada. Sí, eso es verdad. Eso sería mucho más crítico en estos momentos. Sí. Si tuvieras ese problema, sería mucho más crítico. Pero no solo son los no residentes, Pero claramente. para un segundito, déjame ahí continuar el argumento. Con los plazos fijos hemos visto bastante estabilidad, incluso con el gobierno anterior. Digamos, el problema de la brecha con el gobierno anterior era, bueno, que tenía muchos pesos en la base monetaria, en el giro de la economía, digamos, porque, bueno, porque pasaron cosas.
¿no? Primero la pandemia, después, bueno, lo que vos contaste muchas veces, digamos, de cuál era el plan y cómo salió. Ahora, en el tema de la deuda en pesos, yendo a la deuda en pesos, que es lo que yo creo que es la gran cruz, digamos, de si se renueva o no, el 40%, la mitad, está en manos de los bancos, que no pueden comprar dólares. Yo te hablo de lo que no está en bancos, te hablo de lo que está fuera de los bancos. Por eso, sacando obviamente lo que está en el sector público, tenés una parte que está en manos de empresas, que eso sí es un problema, o que está, no sé, en manos de fondos comunes de inversión en pesos, de inversores particulares, ¿no? Seguro. Esa parte sería el problema. Y no solo eso, fíjate, por un lado, el gobierno vende muy bien de que tiene una restricción monetaria. La base monetaria de que está el gobierno se triplicó. Y por otro lado, los activos en pesos que potencialmente podrían correr contra el dólar, que son los circulantes, los depósitos de todo tipo y los bonos que están fuera del sistema financiero, que tienen los fondos comunes de inversión, compañías de seguro, etcétera, más que se duplicó en términos de valor de dólar. Entonces, ojo que la potencialidad de corrida, por más que los no residentes tengan poco, la potencialidad de corrida es muy grande, porque en Argentina cuando hay problemas, sabemos que se asusta a tu vecino, el verdulero. Yo voy a comprar verdura y me dice, che, tengo que estar preocupado por el dólar. No es que es un sofisticado inversor. Entonces, ojo con ese tema. Ojo que en el pasado ya nos trajo muchísimos problemas, porque muchas de las corridas, empezando por la hiperinflación, no fue un problema de los no residentes, fue un problema de los residentes. Entonces, ojo con pensar que porque no tenés el mismo problema del EVAC que tenía Caputo Sturzenegger en el 2018, no tenés un problema, sí tenés un problema. Que no quiere decir que vayas a tener, es un riesgo, no quiere decir que vayan a salir todos corriendo, pero los malos manejos y que empiecen a aparecer en la tapa de los diarios cuánto vale el dólar y todo ese tipo de cosas. No, está bien. Bueno, ojo que quería hacer un contrapunto ahí porque uno ve que bueno, obviamente levantaste el cepo para las personas físicas y te compraron 9.000 millones de dólares en 3 meses, que es una locura. Parte puede ser para viajar al exterior, parte puede ser también para arbitrar y vender en el financiero, pero es una cantidad muy, muy fuerte. Seguís con cepo para las empresas. Y sí. Con lo cual ahí tenés todavía un problema. Yo no creo que sea tan grande porque por lo menos las empresas que yo conozco, todas las que querían girar dividendos ya compraron el contado con liqui, pero el gobierno ofreció un BOP real que no es atractivo, sí. Y entonces ahí tenés un problema todavía. Pero bueno, en algún momento vas a tener que limpiar, solucionar. El tema es que vos tendrías que tener la posibilidad, para mí si fuera parte del gobierno diría, internalicemos la posibilidad que el dólar sea más alto, que tengamos 2 o 3 meses de problemas de inflación al 3%, ponele, solucionemos el problema con un suerte de techo nocional, donde sabemos que vamos a intervenir si es necesario, y el fondo nos va a ayudar, y el gobierno americano nos va a ayudar, para evitar el pánico. Vos lo que tenés que evitar nominalmente es el pánico. Y tener un tipo de cambio real que pueda tener fluctuaciones. El del actual es mucho mejor que el que había hace 2 meses, pero tenés que defenderlo, porque si vos no lo defendés, en pocos meses también va a quedar barato. Entonces tenés que tener, todo ese manejo requiere una ingeniería financiera económica. Bueno, ojalá que el gobierno lo haga y ojalá que el equipo económico asuma eso y no se quede varado en las ideas que tenían.